clínicamente comprobado. Hoy tuvo que ir Lombardi a la Cámara de Senadores y así se registró un episodio con quien nos acompaña ahora, que es la senadora nacional Liliana Fellner, que defiende a los 21 víctimas que tiene Lombardi en Radio Nacional, las personas que van a ser dejadas sin trabajo, entre las que está Itumelia Torres, directora de Radio Nacional Iguazú, que también nos acompaña. Pero antes de conversar con ellas, veamos una partecita de lo que sucedió esta mañana a modo de introducción ilustrativa. Como había explicado del comienzo de la reunión, hay mucha gente con mucha dignidad, fue director y renunció porque entendió que era un cargo político, renunció. Hay gente que no renunció y que se tomó esta medida actual, en esta idea de la paciencia y firmeza, y por otro lado hay gente que está en uso de licencias y que como está en uso de licencias no se puede tomar una medida. Así fue confeccionada la lista. Es porque fue director y es un cargo político y no queremos engrosar la capa geológica. Son gente periodista, lo acaba de decir, lo conozco el caso de Jujuy. No es así. No, ingeniero, no es por así. por favor. Yo voy a su bonomía como hombre y como político, ingeniero. Conozco el caso de Jujuy, lo acaban de decir. Jujuy es un periodista deportivo, estaba haciendo un reemplazo y lo echaron como periodista deportivo. No fue nombrado como director, no rindió para director, rindió como periodista deportivo y lo han echado porque era el último director de ese momento, no a los otros. Ingeniero, le pido, no podemos terminar esta reunión pensando que es por un tema ideológico. Es que no lo es. Yo señora, no veo. Usted quiere llevarlo a ese punto. No lo es, usted lo dice. Perdóneme, señora senadora, señora presidenta. Se lo acaba de decir. Lo dice usted, de ninguna manera, señora presidenta. Se lo acaba de preguntar el senador No estamos en contra de las capas geológicas en el Estado, señora presidenta. Donde usted ve capas geológicas, nosotros vemos personas y trabajadores, y esa es la diferencia que tenemos. Nosotros queremos custodiar al Estado, señora senadora. No someta el cuerpo a este bochorno, señora senadora, por favor. En los años que llevo presidiendo, nunca he recibido de parte de un invitado 2 palabras como las que acabo de recibir. Que yo voy en este Senado, llevo este Senado al bochorno y que soy, ¿cuál fue la otra palabra, ingeniero? Demagoga, señora presidenta. Demagoga. Es la primera vez que un invitado habla de esta forma de mí. Si demagoga es escuchar a los trabajadores, le agradezco, ingeniero, su preocupación y tristeza. Que esto suceda en el Congreso de la Nación, que esto suceda en el debate de una comisión. Congreso de la Nación es el lugar donde están las ideas, donde se escucha, donde se conoce, para después pensar las leyes, las propuestas que tenemos que llevar adelante. Y la intolerancia, la falta de respeto, una vez más puesta de manifiesto por el ingeniero Lombardi, cuando él habla de capas geológicas enquistadas en el gobierno, le está faltando el respeto a todos los trabajadores estatales, absolutamente a todos. Y en este caso particular, le estaba faltando el respeto a un grupo de trabajadores cesanteados de Radio Nacional que habían viajado muchos kilómetros para venir a decir lo que les estaba pasando y habían pedido estar en una reunión del Congreso de la Nación, en donde estaba invitado el ingeniero Lombardi. Antes de todo eso que ustedes vieron, sucedieron otras cosas, que era no dejar que hablen los trabajadores, ante el pedido del senador Godoy, que él empieza a hablar también de lo que estaba sucediendo en Radio Nacional, de su provincia, cómo veía él lo que estaba llevándose adelante en todo lo que significan los medios públicos. Habló también de la situación del INCA, porque ustedes saben que todo este fondo está en la Ley de Comunicación Audiovisual. Ahí empezaron a ponerse muy nerviosos. Un senador gritó de que los trabajadores no debían hablar en el Senado, sino en la plaza, para eso tenían las plazas. Ya sabemos qué pasa cuando van a hablar a la plaza, ya lo hemos visto con los maestros. Y ahí fue cuando empezó a tornarse la reunión fuera de lo que estábamos acostumbrados, como estamos acostumbrados, del respeto y la tolerancia, y no la hipocresía que uno supone que tiene que tener una institución como es el Senado de la Nación, ¿no? Itumelia Torres es la directora de Radio Nacional Iguazú. ¿Cuál es la situación por la que están atravesando usted y 20 personas más? Nosotros no somos más directores, Víctor Hugo, como además Lombardi pretende hacer creer a las audiencias
de los medios concentrados. Nosotros dejamos de ser directores a medida que la nueva gestión de Radio Nacional fue designando a los nuevos directores. En el caso particular mío, he estado 10 meses al frente de la gestión, continuando la de 7 años que venía teniendo durante la actual gestión de Mauricio Macri y de Ana Hescherson, esta mujer que jamás en 10 meses llamó por teléfono a Iguazú para decir siquiera aguantanos que dentro de un tiempo vamos a cambiar de director. Lombardi, la verdad que lo de Lombardi hoy fue de una violencia, por el cinismo, por las mentiras, pero sin ponerse colorado, sin poder, eso sí, mirarnos a los ojos. Porque estábamos todos en primera fila y lo mirábamos. En ningún momento pudo levantar la mirada y mirarnos a los ojos, porque sabe que está mintiendo, porque sabe que somos todos trabajadores de planta permanente, ingresados la mayoría por concurso a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, concursos públicos de oposición y antecedentes, que si fueran, como ellos pretenden decir, que fueron concursos arreglados, ¿por qué no los impugnaron en su momento? Si la Radio y Televisión Argentina está integrada por representantes de los distintos bloques del Congreso Nacional. Los que ingresamos antes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ingresamos directamente en planta permanente y por la ley que regía entonces, que no era la Ley de Servicios, no preveía concursos. En el caso particular mío de Puerto de Iguazú, se pidieron currículum a los periodistas de Misiones para que lo presentemos porque había que designar un director en Iguazú. De los currículos que se presentaron, sin que ningún político, dirigente, funcionario del gobierno provincial, de la oposición provincial, me recomendase, absolutamente nadie, lo puedo decir sin ponerme colorada, vieron mi currículum, fui una de las fundadoras de la Radio Universidad, he trabajado en el diario más importante de la provincia, y la verdad es que fui puesta en planta permanente. Para ir a Iguazú, Víctor Hugo, yo tuve que trasladarme 300 kilómetros de mi lugar natural, que es Posadas, y renuncié a todo lo que estaba haciendo porque me pareció entonces apasionante el desafío de recuperar la radio pública. Eso hicimos uno y cada uno de los 21 que hoy estamos siendo despedidos. Como Lombardi lo dijo claramente hoy, por cuestiones ideológicas. Dijo, nosotros estamos sacando a quienes estuvieron al frente de las radios en el periodo de la gestión anterior, porque son ideológicamente diferentes. Usó Itumelia la palabra violencia y hasta la forma en que se paró ahí en el final y las cosas que... Ni siquiera deja que lo salude, ni siquiera deja que lo salude. Directamente se levanta y se va, y sale un poco corriendo del Senado de la Nación. Y algo que quede claro, los que vivimos en el interior defendemos la Radio Nacional. Ustedes saben que la AM cumple una función social muy, muy especial en los lugares más alejados. A nosotros no nos interesa, no sé qué le puede sacar de importancia a alguien que vive en la puna nuestra, que escucha la Radio Nacional y pretende saber a lo mejor cuándo llega determinadas cosas a ese lugar tan alejado. Pero ahora nos volvemos a enterar que pasa en la 9 de julio, ¿no? Porque ustedes saben que casi la programación local de la Radio Nacional está desapareciendo. Y eso es lo que estamos viendo, un vaciamiento de Radio Nacional. Hoy son la gente que estaba por concurso puesta, que no importa qué cargo y dónde y qué función están haciendo hoy en la Radio Nacional. Pueden ser periodistas deportivos que hoy están cubriendo una parte de deporte, puede ser un radiooperador que está cumpliendo esa función, pero como fue director en la última época, hoy están echados. Tengo una teoría basada simplemente en lo que escucho de los funcionarios del gobierno, que se creó un relato de la cantidad de kirchneristas que había por todos lados. Incluso ahora dijeron que la atención a la cárcel de Devoto era porque había kirchneristas en la cárcel. Se crearon ese relato, entonces esto lo hacen, entre muchas comillas, es una persecución genuina, que se entienda lo que quiero decir. ¿Hay algo de esto de que Lombardi y el gobierno se creó un relato que se terminó creyendo y ahora se ejecutan persecuciones de esta naturaleza que son disparatadas? Pero, perdón, Sí. Completamente de acuerdo en lo que están diciendo. Si uno ve el video, que está en YouTube, así que todo lo que salgan a decir ahora que nosotros lo increpamos, que esto, que el otro, no. El señor se puso muy nervioso y al final contestó lo que acaban de decir. Él contesta que los echa por un tema de ideología política. Claro. Lo dice claramente y después, bueno, empieza a pelearse conmigo porque se da cuenta de lo que ha dicho en ese momento. Claro que hay un relato, porque si uno escucha lo que él dice, parecería que son
un grupo de gente que se abroqueló en el cargo de director nacional y no lo quiere dejar, y están ahí y no hacen nada. Y eso no es la realidad. La realidad es que cuando nos anuncian que iba a asumir un nuevo director, todos los que estábamos al frente de las radios nacionales que íbamos siendo reemplazados, admitimos, porque lo charlamos, porque incluso la ley prevé que para desplazar al cargo de director tiene que haber un sumario previo. Pero nosotros los directores entonces acordamos que venía una nueva gestión, que iba a querer tener su línea editorial y que estaba bien y que nosotros nos íbamos a correr del cargo de director cuando ellos así lo dispusieran y nos asignaran las funciones que... Y así tal cual ocurrió. Lombardi dice, se atrincheraron. Si yo me hubiese atrincherado o alguno de nuestros colegas se hubiesen atrincherados, yo no hubiese entregado al nuevo director con un acto público que se transmitió en vivo en Radio Nacional Iguazú, que vinieron los correligionarios del nuevo director, que fue diputado radical, que es ingeniero civil y no tiene nada que ver con los medios de comunicación, y tuvo un acto público, le entregué una carpeta con el informe de toda la gestión. Digo, al margen de eso, de que no estuvimos atrincherados, Lombardi se atreve a decir, lo volvió a repetir hoy, que nosotros seguimos cobrando como directores. Una flagrante mentira, por eso digo la violencia, porque cuando la resolución que nos desplaza del cargo, la resolución dice que se incorpora el nuevo director, nosotros pasamos a cumplir las funciones, en mi caso periodista, y nos sacaban, por supuesto, y lo dice la resolución, el plus que cobrábamos hasta ese momento como directores. La violencia que genera Lombardi es la de la persona que miente en la cara. Así es. Es un personaje, yo no quiero cargar las tintas por mi lado porque no quiero involucrar en los términos que yo uso para designar a Lombardi a quienes son entrevistados, pero juega con esto, con mentir aviesamente. Eso sí, le cuesta mucho levantar la mirada porque el 90% de lo que dice es mentira. Buen día y buenas tardes puede ser cierto. Y una cosita así, Víctor Víctor Hugo. Yo creo que a estos personajes que hoy nos gobiernan no podemos discutir con ellos con la razón. No entienden la razón. Son una unidad de negocios. Vinieron a hacer negocios. Vinieron a saquear al país. Están saqueando a la patria. Algún día van a tener que rendir cuentas en la justicia. A muchos de ellos seguramente lo vamos a ver presos. En el caso de ningún director de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner nos han podido probar ni que nos hayamos quedado ni con medio alfiler. De hecho, hoy a mí me despiden y me quedo en la calle. No tengo trabajo, no soy una empresaria. El actual director de Nacional Iguazú, como los otros directores, son empresarios. Van a las radios 1 o 2 horas por día y se vuelven a trabajar en sus empresas. Es decir, no nos pudieron probar corrupción, entonces nos estigmatizan. Vamos, ¿cómo buscamos trabajo nosotros en nuestros lugares? Yo quiero recordar simplemente una frase porque yo hice una pregunta que la agenda me la marca el discurso del gobierno. No es genuino lo que digo, que es... legitimo, de alguna manera, que si fueran kirchneristas, estaría bien perseguirlos y que no tengan trabajo, porque es tal el bombardeo en ese sentido, la persecución, que fue el propio Hernán Santiago Lombardi que dijo sobre Canal 7 que era un cuerpo, que había que sanear un cuerpo infectado de mala ideología. Exactamente. Cuando vos la cuestión política la endosás a una cuestión patógena, bueno, ya pasó en la historia del mundo, y no terminó bien. Simplemente quería recordar esa frase. Así es. Una cosa más para terminar, que fue un hecho también de suma gravedad, que no se lo ve en los videos. Cuando se termina esta reunión de la comisión, el senador Ojeda, por Tierra del Fuego, que con todo respeto había hablado de lo que estaba sucediendo en la Radio Nacional de Río Grande, Tierra del Fuego, sale a los pasillos, una persona lo increpa, lo empuja, y él le dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué sabes vos? Le dice esta persona al senador Ojeda de las FM que venís a hablar de esta forma. El senador se pone más fuerte, le sigue hablando y este hombre desaparece. Empieza a preguntar quién es este hombre. Bueno, quiero decir que la persona que empujó e increpó al senador Ojeda fuera de la reunión en los pasillos del Senado es el director periodístico de Radio Nacional. Así que eso también va a corresponder una cuestión de privilegio. ¿Quién es el actual director periodístico de Radio Nacional? Es Subic, creo que es. Subic, algo así. Subirat. El Fernando señor Subirat. Sí, señor. Era jefe de campaña de Gabriela Marta Michetti en la Ciudad Autónoma de Buenos Bueno, Aires. estos son los que Lo vinieron mejor de cada a limpiar de ideología la radio. Pero digo una última cosa. Vinieron a desmantelar Radio Nacional. Las radios que encontramos destruidas después de la década de los 90, sin personal prácticamente, en el caso de Iguazú, sin aire, fuera de aire.
la hemos dejado con el 75% de programación local cuando me fui, con personal trabajando en artística, en producción, en edición. Hoy se levantó toda la programación al otro día que asumió el nuevo director en todas las radios y están transmitiendo prácticamente en las dos frecuencias, AM y FM, Radio Nacional Buenos Aires. Colega, muchas gracias. Y a usted, senadora, Muchas también. gracias a ustedes. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, Volvemos.